haciendo Enredando las Mañanas y le damos la bienvenida a Lucrecia Fernández, que nos entrega la columna de Medio Oriente. Nos decía que va a hablar del aniversario del genocidio Yadisi, que bueno, que la fecha fue el viernes pasado, que lo va a retomar hoy para hablar de este tema. ¿Es así, Lucre? Buenos días. Buenos días. La idea es hablar del aniversario del genocidio yazidí, que fue justamente, se cumplieron 9 años el jueves pasado, en realidad, el día 3 de agosto. Pero antes quería mencionar algo que sucedió ayer. Justamente me estaba poniendo a buscar a ver si la noticia había salido en algún lado. Y estoy viendo que no. Tiene que ver con que se hundió un barco nuevamente con migrantes en Túnez. Bueno, hay 4 muertos y 51 desaparecidos. Y bueno, la verdad me parece tremendo que no haya tanta información como la que debería haber, porque nuevamente sucedió. Creo que hace solo 1 o 2 meses hablábamos de la última tragedia, que bueno, obviamente fue mucho más grande, pero bueno, esta situación sigue sucediendo. Y también, ¿no? Como que hay genocidios y hay masacres y hay estas situaciones que se llevan muchas muertes y que todavía no las hemos puesto en palabras, si tenemos en cuenta que es una crisis y la desidia de los estados y demás, o sea, donde hay una responsabilidad estatal y donde muere muchísima gente por estos accidentes evitables, si se quiere decirle accidentes. Estaría bueno que empecemos a poder ponerles también nombres a estos sucesos que quedan como enmarcados en una circunstancia accidental y en realidad hay una responsabilidad de los organismos internacionales y de los estados intervinientes por detrás, y todavía no le han puesto así una categoría, que justamente categorizar o ponerle el nombre a este tipo de situaciones un poco justamente habla de qué marco le damos y qué reconocimiento le damos. Y esto digo porque bueno, el genocidio yazidí, que fue el 3 de agosto del año 2014, recién este año y en los últimos años se comienza a catalogar como un genocidio. Pero un detalle no menor es que fue el genocidio número 74 que vivió la comunidad yazidí a lo largo de su historia. Los yazidíes y las yazidíes son un pueblo, está ubicado mayormente digamos, casi en la confluencia entre Irak, Siria y Turquía, por allí. Son una comunidad que, si bien no todos se autoperciben étnicamente kurdos, tienen como una mixtura allí. Hay yazidíes que se definen de esa manera y otros que no. Son una comunidad que mezcla un poco, ¿no?, lo étnico con lo religioso y cultural, porque en realidad el yazidismo también es una práctica religiosa, pero la realidad es que para que uno pueda autopercibirse yazidí ni convertirse al yazidismo, sino de que sus padres y madres deben ser de etnia yazidí. Entonces ahí hay como una mezcla de cosas difíciles por ahí de expresar linealmente, ¿no? Y esta comunidad, como les decía, vive en una región de Irak, del norte de Irak. En el año 2014, en agosto, cuando el Estado Islámico venía arrasando desde Mosul hacia lo que sería el oeste, y que termina en definitiva asentándose y destruyendo y cometiendo masacres luego ya en el resto de Siria, como ya conocemos, como por ahí se hizo más eco, ¿no? Pero bueno, en este traslado que iba haciendo el Estado Islámico desde Mosul hacia Siria para llegar finalmente a la región de Rojava, llega a esta región llamada Shengal o Sinjar, que queda en el norte de Irak, y ahí pasan varias cosas. Primero, que el Estado iraquí y el Estado autónomo de Kurdistán, que está allí asentado, que nada tiene que ver con la lucha del resto del pueblo kurdo, decidieron, sabiendo, digamos, que estaban viniendo el Estado Islámico, decidieron dejar sola a la comunidad. Les llevaron las armas, le sacaron la seguridad y las milicias que allí había y dejaron sola a esta comunidad. En este hecho devastador, una totalidad de 7 guerrilleros y guerrilleras del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, esta organización a la que muchos tildan de terrorista, muchos estados tildan de terroristas, se traslada, porque por los cordones montañosos se llega rápidamente a los montes de alrededor de Shengal, y abre un paso seguro para que pudieran salvarse gran parte de la comunidad y esperar a que vinieran refuerzos desde las YPG y las YPJ, que son las unidades de protección popular y de las mujeres, que ya estaban conformadas en el norte de Siria. En ese proceso, lamentablemente sí, hay muchísimas personas asesinadas, sobre todo hombres y jóvenes y ancianos, y un gran porcentaje de mujeres, niñas y niños que son secuestrados y
muchos de ellos y ellas continúan en situación de desaparecidos. Actualmente suceden dos cosas, ¿no? Hemos hablado en algún momento lo que sucede cuando uno desarraiga a niños muy pequeños de estas comunidades y los convierten en soldados del Estado Islámico. De hecho, está sucediendo nuevamente ahora, digo, más allá de la batalla que se ha ido dando contra el Estado Islámico, esto sigue latente y tiene que ver mucho con la responsabilidad de los estados interviniendo o que hacen oídos sordos. Entonces, no solamente fue una situación de arrasar con la comunidad y de que hubo muchísimos, miles y miles de muertos en solo 2 o 3 días, sino que además hubo un gran número de mujeres y niñas y niños secuestrados que hasta el día de hoy no se sabe de su paradero. Son muchas veces rescatadas, sobre todo mujeres y niñas que estaban en un poquito más de edad, pero la realidad es que hay una gran parte de la comunidad que desconoce de sus orígenes y que se han convertido en esto, ¿no? En esclavas sexuales o en niños soldados. Y además todavía se están abriendo fosas comunes que quedaron en la región para identificar restos y demás. Este genocidio tan actual, ¿no? Cuando uno piensa que no va a hablar de esas cosas, pero que sigue hablando, yo escuchaba a veces a algunos jefes de Estado decir que esas cosas no pasan, pero pasan, ¿no? Como cuando Alberto Fernández hablaba de la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando hacía solo un tiempo que había sucedido algo similar en menor escala entre Azerbaiyán y Armenia. Entonces, bueno, este genocidio que como les decía se cumplen 9 años, que hoy por hoy sigue teniendo estas connotaciones, no está todavía debidamente reconocido por los estados, algunos estados de la Unión Europea lo han comenzado a reconocer, pero tiene un trasfondo que es algo que no ha quedado en el tiempo, ¿no? O sea, no es algo que sucedió, que después se hace una reconstrucción de personas desaparecidas o de identificación de fosas comunes, sino que como es tan reciente, bueno, se logra rescatar algunas, sobre todo mujeres. Digo mujeres porque el perfil del Estado Islámico fue muy claro, asesinar a todos los varones y dejarse a las mujeres, niñas y niños para esto, ¿no? Servidumbre, esclavas sexuales, muchas fueron vendidas, y a los niños para entrenarlos desde pequeños como parte de su ejército. Algo de lo que se habla poco y nada, aunque esté más visibilizado, creo que más que todo por la globalización y las redes y la comunicación, pero que queda ahí como solapado. Solapado también porque actualmente una de las denuncias que se vienen realizando, sobre todo desde la comunidad, desde la administración autónoma del norte y el este de Rojava, donde hay mayoría kurda, pero la verdad es que también hay un montón de otras etnias coexistiendo allí, que uno de los grandes problemas que tienen es que toda esta masacre y genocidio mediante y todo lo demás que fue cometiendo el Estado Islámico hasta que es derrotado, cuando es derrotado se los llevan a una suerte de cárceles, y digo una suerte de cárceles porque en realidad están bastante sobrepasados de esa situación, entonces los hombres del Estado Islámico están más que todo en cárceles, las mujeres y las niñas del Estado Islámico están alojados en ciertos centros de refugiados, de hecho uno muy grande. Las últimas 2 secciones están dedicadas a las mujeres y niñas, y es una situación compleja porque desde allí se están reorganizando células, porque muchas de esas mujeres son mujeres del Estado Islámico y por ende predican lo que predica el Estado Islámico por sí mismo. La administración autónoma le está pidiendo a la comunidad internacional 2 cosas: que repatrie a las mujeres y niñas que no son de nacionalidad siria o de las regiones de la zona, porque mayormente esas personas fueron reclutadas desde la Unión Europea, entonces en general la nacionalidad de esas mujeres y niñas del Estado Islámico son de países europeos, y por otro lado que conforme una corte internacional para llevar a juicio a los miembros del Estado Islámico que están presos, porque la situación es como una gran olla a presión que está a punto de explotar, ya que se están reorganizando. Ya ha habido intentos de fuga en los últimos 2 años, y la verdad que cuando eso explota y esa masa que se está volviendo a organizar, por un lado porque están todos allí apretujados y por el otro lado porque sigue habiendo apoyo de estados como Turquía a estas células terroristas, bueno, podemos estar hablando de nuevamente una situación como la que se vivió en 2014 y posterior, y que costó muchas vidas lograr derrocar al Estado Islámico. Entonces, imagínense el nivel de responsabilidad a tan poco tiempo de haber pasado esto, a tan poco tiempo de estar hablando del aniversario, de un nuevo aniversario del genocidio yazidí, que entre los estados europeos y de Medio Oriente y la comunidad internacional y Naciones Unidas y los organismos que deben velar por la seguridad de esas personas no están haciendo caso omiso a los pedidos insistentes de la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria
para poder resolver esta tremenda situación que, como les digo, es una olla a presión, que en cualquier momento va a explotar, y no le va a explotar solamente a Medio Oriente, ¿no? Porque sabemos que la manera de organizarse y la manera en la que está concebida la lógica ideológica del Estado Islámico va mucho más allá de las fronteras territoriales en donde se organizan, ¿no? Entonces, bueno, más allá de que así no explotara en el resto del mundo, no pueden dejar librado al azar la suerte nuevamente del norte y el este de Siria, del norte y del norte de Irak. Así es, Lucre. La presión internacional tal vez como ejercer, pero bueno, es compleja la situación. Qué bueno poder tener, aunque sea desde este sitio, en buena hora que lo podamos tener acá. Es un material que está visible, valioso, y lo difundimos de todas maneras. Así, en buena hora, Lucre, que tus columnas, tu voz pueda estar acá ante tanta ausencia del resto. Sí, y bueno, por ahí un poco eso que vos mencionás en este caso en particular y en esto que sucedió, ¿no? Del abandono de persona o de comunidad que hizo el Estado iraquí y la región autónoma del Kurdistán, y la lectura que hacen los países occidentales, los medios de comunicación hegemónicos de los países occidentales, de esta suerte de región autónoma, que en realidad es un poco la división o acuerdos que hace Estados Unidos cuando invade Irak, cuando interviene, entre comillas, Irak. Y bueno, brinda esta región autónoma a un personaje que es del clan Barzani, que sistemáticamente ha ido contra las comunidades organizadas y autoorganizadas de sus regiones y de su propia comunidad del pueblo kurdo, ¿no? Entonces, y muchas veces eso, yo lo escucho en otras columnas, o lo leo en algunos medios, me parece aberrante, ¿no? Que se mezcle como que es todo lo mismo, entonces como que, bueno, ya está, ya tienen un estado autónomo, o ya tienen una región autónoma, y se mezcla todo con todo cuando esa persona es nefasta y de hecho es un colaborador muy claro de Erdogan y de la política de Turquía contra el pueblo kurdo, ¿no? De hecho, permite que ingresen a la región, permite que el servicio secreto de Turquía haga atentados, asesine gente, etcétera, etcétera. Digo, siempre diciendo que es el PKK el que está en la región, el mismo PKK que fue el que mandó a los 7 guerrilleros y guerrilleras a abrir un paso humanitario y que permitió que la masacre número 74, el genocidio número 74 que sufrió el pueblo yazidí en 2014 no fuera a mayor escala de lo que fue. Mientras tanto, Erdogan sigue violando derechos humanos por doquier, los organismos internacionales miran para otro lado y los espejitos de colores los sigue tirando de todas formas, Erdogan. Bueno. Sí, ya es un nivel de aberración igual que es como difícil pensar en espejitos de colores, ¿no? En realidad me parece que tiene más que ver con a los estados-nación les sirve, entonces directamente omiten, borran, ¿no? Bueno, este pueblo, no importa. Sí. Ya ni siquiera son espejitos de color porque Erdogan no te da, o sea, no ha dado espejitos de colores a nadie. Es más, en general su política exterior hacia otros estados está mucho más relacionada con las amenazas y la extorsión, o sea que ya ni siquiera espejitos de color. Lo pensaba en los términos de cómo avanza la difusión de un mundo, de una cultura occidentalizada a través de las novelas turcas que enlatadas se venden en Latinoamérica y que entran en nuestras casas todos los días. Bueno, toda esa complejidad que se debe pensar en relación a todo el entramado que tiene Erdogan y que también se relaciona y que hoy en día, por ejemplo, los otros días acá fui a comprar pan a la panadería en mi barrio y hablaban de Turquía y la bienvenida que le dieron al jugador de fútbol esposo de Wanda Nara y a Wanda Nara. Es lo que nos llega, es como, y decía la panadera, a mí me llama mucho la atención, qué hermoso Turquía, qué lindo que es, qué bello. Qué hermoso lugar para irse a vivir si uno pudiera, decía la panadera. Yo digo que me quiero ir de acá ya mismo, porque ¿qué puedo aportar? ¿Cómo hago para aportar algo a esto? Y tiene que ver con esto, qué doloroso. Turquía es país bellísimo, con una comunidad bellísima. El problema es que tiene un estado nefasto, ¿no? Porque, y nos venden esa cuestión de que está... De hecho, nos venden una Turquía brillante y sin desempleo y sin inflación, y hoy está pasando uno de los peores momentos económicos de su historia. Historia reciente, y me atrevería a decir que si sigue así de su historia, porque tampoco tiene una historia como Estado-nación de conformación tan larga, ¿no? Turquía para mí sigue siendo un país bellísimo, con unas geografías muy bellas,
y con una comunidad solía ser muy colorida y musical y muy, muy bella, pero sí es verdad que todo esto está ensombreciendo la comunidad. De hecho, muchos compañeros y compañeras dicen, ¿no? Estamos como con muchas ganas de irnos y nunca había escuchado eso. Entonces, ojalá vuelva a ser la Turquía que algunos de nosotros conocimos, y que este régimen nefasto avalado por el Estado, por la comunidad internacional, los organismos y los Estados-nación, deje de existir, ¿no? Y vuelva a renacer esa Turquía que sí, muchos de nosotros queremos. No digo Turquía en términos Estado-nación, frontera, pero sí de comunidades y de regiones y de lo que encontramos ahí. Enredando las mañanas.